buena es la señora que permite que nosotros hablemos lo que sea de ella y aún así ella viene y nos ama, nos besa la frente con amor de madre. Pues, ¿qué es esto de hacerse uno con nuestro Señor Jesucristo? A mí me gustó mucho lo que la hermana acaba de decir. Yo diría, ojalá fuera esa la prédica y ya se acabó. Porque, ¿de dónde el corazón de María iba a ser traspasado si el que fue traspasado fue el de su hijo? Es que el corazón de ella y el corazón de él son el mismo corazón. Uno coronado de espinas, espinas que florecieron, y en el corazón de ellas está coronado de blancas flores. Esto debe ser para nosotros motivo de vida, motivo de transformación para nosotros vivir. Si nosotros vemos que los segundos misterios que solemos rezar son los de luz, en los misterios de luz lo que vemos es la vida de nuestro Señor Jesucristo, básicamente, porque empieza con el bautismo del Señor en el Jordán, porque sigue con las bodas de Caná, el anuncio del reino de los cielos, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Y uno ve que en los misterios de gozo, María Santísima habló mucho, pero en estos misterios de luz, ella habla, pero no tanto. Ella solamente habla en las bodas de Caná, y habla en 2 ocasiones, punto. ¿Qué quiere decirte esto? Y ya veremos más adelante con los otros misterios, que el buen cristiano va haciendo silencio en su vida para que sea Dios el que vaya hablando. Por eso los santos padres siempre han aconsejado que la sabiduría, el verdadero sabio es el hombre, la mujer, que calla más que hablar y que cuando habla transforma los corazones. Pues miren, detengámonos brevemente, por asuntos de tiempo, en el capítulo 2 de Juan, que son las bodas de Caná. Las bodas de Caná tienen la particularidad que a nosotros nos encanta. Ay, sí, ese es mi pasaje favorito. María como intercesora. Sí, pero no es cualquier tipo de intercesión. Dice el capítulo 2. 3 días después se celebraba... Tengo que dejarlo ahí, porque dice 3 días después. 3 días después de qué. Tendremos que volver al capítulo 1 para ver 3 días después de qué. Pues vemos que el capítulo 1 empieza diciendo: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. ¿A qué les recuerda esto en el principio? A la creación. Pues si nosotros nos ponemos a leer el capítulo 1, vemos que la primera vez que aparece un día es en el versículo 29, que dice: al día siguiente, y luego lo vuelve a decir en el versículo 35, al día siguiente, ya van 2 días, y en el versículo 43 dice, al día siguiente, y luego viene el capítulo 2. ¿Cómo es que empieza? 3 días después se celebró en Caná de Galilea. Si nos recuerda la creación, ¿qué se crea en el día sexto? El ser humano, el hombre y la mujer. Génesis 1, versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre y la mujer. Hombre y mujer los creó. Insiste en eso. Que esto es retiro, por eso no voy a hablar de unión homosexual ni nada de eso. Este es un retiro de María Santísima. Pero también sepan, porque son realidades que ocurren en nuestras familias, no es correcto apoyar uniones homosexuales, aun sea tu hijo favorito, tu hija favorita. Conocí una señora que me desgarró el corazón. Di una charla en un colegio y ella me dijo: Omar, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tú haces, que tú dices. Un hijo mío decidió empezar una carrera en arte y terminó entonces hace poco diciéndome que él era homosexual. Y nosotros de la iglesia y él de comunión y toda la cosa, tú sabes lo desgarrador que fue eso. Pero yo le dije a él: mi hijo, es tu vida, pero tú sabes que está mal, que yo no lo apoyo y que oraré para que te conviertas. A mí me desgarró porque la mayoría de la gente piensa que hay que soltar y ya. Eso está bien, es que se aman. Hay que ser coherente con lo que dice la Escritura. Volviendo al retiro, pues.
3 días después se celebró en Caná de Galilea una boda. Y miren lo que dice. Y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién estaba allí? Fíjense que nosotros siempre pensamos la boda en Caná, Jesús y después María. Y miren lo que dice aquí. Estaba allí la madre de Jesús y fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Primero ella y luego él. Y está muy claro eso aquí en la Sagrada Escritura. Pues dice, al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, ¿no tienen vino? Y Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Yo tengo que dejarlo ahí. Porque una de las cosas que nos meten en la cabeza es que el Señor desprecia a su mamá. ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? No ha llegado mi hora. No es desprecio. Déjenme aclararles. Si estamos hablando de la creación del hombre y de la mujer, ¿cómo se llamaba la mujer que Dios le dio a Adán? Eva. Pero si nos vamos al Génesis, descubrimos que Eva empezó a ser llamada Eva después que fueron expulsados del paraíso, después del pecado. Que antes de eso Adán le decía mujer, no le decía Eva. Y que el pecado entra a la humanidad porque ella, no él, come el fruto y luego se lo da a él. Si el pecado entra, ella, él, ¿cómo va a entrar la gracia en el mundo? Ella, él. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? No es despreciándola, es diciéndole, mujer, antes de la caída, antes del pecado, ¿cómo le decimos a María cuando ella es, como ella es, sin pecado? Inmaculada. El Señor Jesús está diciendo de su madre que es la original Eva, la que no tenía pecado. Omar, ¿y esto no es forzar un poco la Escritura? No. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo, como Él dice de Él mismo, Él dice algo que yo tengo que sufrir mucho, pero Él no dice yo, Él dice algo. El Hijo del Hombre. ¿Y por qué Él se dice el Hijo del Hombre? Si ustedes se van a las profecías de Ezequiel, si ustedes se van a las profecías de Daniel, ustedes verán que en las profecías dice, vi a uno sentado en el trono y no había manera de mirarlo directamente, que aparece en el Apocalipsis, fuego, rayos, centellas, etc. Y luego vi a uno como hijo de hombre sentándose a la derecha de Dios. Lo que está diciendo el profeta es, vi uno que sí se podía ver porque se parecía a nosotros. Y oigan lo que dicen los padres de la iglesia, y esto es preciosísimo. Por cierto, cuando digo padres de la iglesia, no son los curas en la iglesia, no son los padres en la iglesia, sino los primeros santos de la iglesia del siglo II al siglo VII. Pues dicen los padres de la iglesia, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno, el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, fue hecho a imagen del primer Adán, Adán el del paraíso. Pero Adán, el del paraíso, realmente fue hecho a imagen del nuevo Adán. Porque si Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, en la Santísima Trinidad, ¿en quién está la imagen como para que sea creado un hombre? En Cristo Jesús el Señor. Entonces, si por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre viene la salvación. Les pregunto yo, ¿y si por una mujer entró el pecado al mundo, no entrará también la salvación? Pues esto es lo que estamos viendo en la boda de Caná. Mi hijo, no tienen vino. Y él le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No ha llegado mi hora.
queriendo decir mi hora. ¿Cuál es la hora del Señor? Porque es que nos vamos inventando cositas. Lo que tú sientas en tu corazón es la hora del Señor. No, la hora del Señor es la muerte del Señor, donde Él, antes de su muerte, celebra la Eucaristía, celebra la cena, donde hay varias copas que se van brindando. No sé si alguno ha participado en alguna cena de Pascua judía. Hay varias copas, una de ellas la copa de la salvación, otra la copa de la santidad, etc. Pero faltó una copa que fue derramada en la cruz. Ese vino fue derramado del costado abierto de Él. Y ella le estaba diciendo: mi hijo, no tienen el vino. Y Él le dice: pero no ha llegado mi hora. Y ella, sabia, inmaculadamente sabia, en lugar de decirle a Él: sí, lo que pasa es que tú no me estás entendiendo, lo que nos dijo a nosotros es: hagan lo que Él les dice. Esto es interesante, porque Eva está diciendo a Adán: dale por fin lo que ellos mismos perdieron por el pecado. Y él dice: pero es que todavía no me toca. Y ella nos dice a nosotros: hagan lo que Él les diga, queriendo decir, cuando ustedes hagan lo que Él diga, ustedes empezarán a beber de la copa del vino de la salvación. Fíjense que la copa de la salvación se nos da en la Eucaristía, y que para nosotros poder acceder a la comunión tenemos que hacer lo que Dios nos dice, porque si yo hago lo que a mí me dé la gana, pecado, yo no puedo comulgar el cuerpo de Cristo. Digo, si comulgo en pecado, comulgo mi propia condenación. Espero que lo sepamos, ¿verdad? Que esto no sea nuevo. Pues aquí en esta boda de Caná, nosotros vemos que no hay desprecio. Igual como tampoco hay desprecio de parte del Señor, cuando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, dice una mujer en medio de la multitud: dichoso el vientre que te llevó y el seno que te amamantó. Que el Señor dice: más bien dichosos los que cumplen la voluntad de Dios y la ponen por obra. Ahí no hay desprecio. El Señor lo que está diciendo es: ella es dichosa no porque me parió, ella es dichosa porque creyó. Aquí vamos a bajarlo hacia este lugar. ¿Tú crees que tú eres dichoso porque estás en un retiro? ¿Tú crees que tú eres dichoso porque tú rezas? Dios no necesita tus alabanzas. Eres tú quien necesitas alabar a Dios. Es a ti, a tu alma y a tu corazón que le conviene transformarte, no es a Él. Y aún así, aún sin necesitar nuestras alabanzas, Él nos las inspira para que podamos alabarlo como Él merece. Esa frase no es mía, eso es de la plegaria eucarística, eso es de la misa. Interesantemente, el Señor pone una parábola del publicano y el fariseo que suben al templo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Interesantemente, yo muchas veces soy el fariseo que vengo al templo y me siento bien porque digo: puedo comulgar, qué bien se está, qué bueno que no soy como los demás. Mira a esa señora que vive en concubinato. Eso es ser fariseo. Pero te diré algo: hasta los fariseos tuvieron oportunidad de convertirse, porque San Nicodemo el de la Biblia es santo, era fariseo. San José de Arimatea, el que le prestó el sepulcro al Señor, era fariseo. San Pablo, Saulo de Tarso, era fariseo. Entonces, ¿por qué hago yo este llamado? Porque en muchísimas ocasiones nosotros rezamos, por ejemplo, los misterios de luz, y estoy yo en una de dos versiones: o tan automático que yo voy, Dios te salve María, llena eres de gracia, mira muchacho, deja eso, el Señor es contigo, bendita tú eres, apágame la luz que se va a venir cara. En esa versión, que tú te das cuenta que tú no lo estás meditando.
O en la versión de que Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres, y ni tú mismo estás entendiendo lo que estás diciendo. Y la Madre Iglesia dice, cuidado, que si rezando el rosario llega un momento que te distraes, el rosario se puede convertir en vana repetición. Y el Santo Rosario es, fíjense que aunque nosotros decimos 10 Ave Marías, lo que se anuncia antes del Padre Nuestro es un misterio de la vida de Cristo. Es verdad que nosotros decimos, el rosario es una corona de flores, de rosas que le regalamos a María Santísima, pero es porque contemplamos la vida de su Hijo, no es a ella que la contemplamos. Contemplamos a su Hijo a través de la Ave María, a través de los ojos de ella, que es otra cosa. Y esto es un reto para el rezo del Santo Rosario para nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo vería la Virgen María el nacimiento de su Hijo? ¿Cómo vería la Virgen María que Él saliera de la casa, la dejara a ella en Nazaret y se fuera a formar una nueva familia de los apóstoles? ¿Qué sentía ella en su corazón? Inmaculada. Porque ella no podía pecar, ella no sintió envidia ante los apóstoles, ella no sintió tristeza porque sabía que su hijo se iba a morir. Fíjense que a los pies de la cruz, y esos son los misterios de dolor, estaba Juan, estaba María Magdalena, cerca, pero al pie de la cruz estaba ella. Si ella hubiera estado desconsolada, no se acerca a él a consolarlo, ella a él. Ella sabía perfectamente. Pues nosotros, ¿cómo tú y yo podemos hacernos uno con el Señor? Ya yo les di la clave. Contemplar la vida del Señor a través de los ojos de ella. Y así entonces descubro lo siguiente: cada uno de ustedes tiene al Señor en su vida. Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46 dice: tuve hambre y me diste de comer, de sed, de beber, porque cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Quiere decir que si en ustedes está el Señor, yo tengo que de alguna manera ver a través de los ojos de María a Cristo en ustedes. Aquí dirían los dominicanos, es que la puerca retuerce el rabo. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver a Cristo en el que está postrado en la cama, en el pobre y el desnudo, pero no es tan fácil cuando ese que está postrado en la cama es mi marido, que me insulta cada vez que yo voy a ayudarlo. No es tan fácil verlo en el que se me roba algo. No es tan fácil verlo en el que me hace daño. Y el Señor y la Señora a lo que nos invitan es a amar al que te odia y a orar por el que te persigue. Porque si tú amas a quien te ama, ¿qué mérito tienes? Esas son palabras del Señor, no son mías. Pero contemplamos a Jesús desde los ojos de María Santísima y descubrimos que Cristo en ti, aunque tú tengas 40 años en la fe, 60 años en la fe, puede estar de este tamañito todavía. Porque tú solamente te pones la ropa blanca por fuera, pero no por dentro. Porque tú solamente dices, sí, renuncio a Satanás de la boca para afuera, pero todavía Satanás tiene algunos gobiernos en tu corazón. Entonces, hacerse uno con nuestro Señor Jesucristo, como María Santísima lo hizo, es reconocer que el que debe brillar en mi vida no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Que el que debe hacer en mi vida no soy yo, sino el Espíritu Santo que obra en mí. Y que cuando nosotros veamos, por ejemplo, hay otro pasaje que los hermanos dicen, tú ves que el Señor despreció a su madre. Cuando nosotros veamos que creemos que el Señor rechaza a María, revisamos y decimos, no, yo soy mariano, el Señor no rechaza a María, entonces aplícalo para el hermano. Yo soy mariano, yo no debo rechazar a mi hermano. Eso es lo que hay que hacer.
Porque en ese otro pasaje que dice, eso es del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y te buscan, le dice alguien. Y el Señor dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre y la ponen por obra, esos son mi hermano, mi madre y mis hermanos. Que algunos dicen, ¿tú ves que la rechazó? No, es que él estaba predicando y alguien le dice, te buscan afuera, deja de predicar, es tu mamá. Y él le dice, si fuera mi mamá, no me manda a dejar de predicar. Y por eso es que él le dice, estos son mi madre, mi hermana y mis hermanos. No es rechazándola, es poniéndola donde tiene que ser puesta. Y ese es mi consejo para ti. Ahora, nosotros tenemos la gracia de escuchar esta palabra. Pero ¿y cuando tú llegues a tu casa, cuánta gente de tu familia no escuchó esta palabra de vida? ¿Cuánta gente de camino a tu casa, qué camionero, qué taxista, qué motores? ¿Cuánta gente no escuchó esta palabra? ¿Y cómo me convierto yo en una vida igual que la de mi Señor Jesucristo? Guardando todo en mi corazón, pero entendiendo que en el otro está Cristo de este tamañito. Y que el mío no va muy lejos, el mío puede ser un chin más grande, pero sepan que es pura misericordia de Dios. Pues que el Señor siga bendiciéndoles, que el Señor siga cambiando su corazón, para que todo lo que hablemos en esto, lo que queda del retiro, sea para glorificarlo siempre y para que nuestro corazón se parezca más al de Nuestra Señora. Amén.